Bienvenidos todos y todas a su programa Frente Radiosa, un espacio donde complicamos la política, porque de eso se trata. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Emilio Escatey. ¿Qué tal, Emilio? Hola Isabel, buenas tardes a toda la audiencia de Pichincha Universal 95.3. Es viernes, 22 de mayo de 2020 y siendo las 18 horas iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes, Aquí sí hay texto y Registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iVoox como Frente Radiosa. Agradecemos también a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en los Estados Unidos. Más allá del rentismo, ¿tienen proyecto las élites criollas? En menos de una semana, el país y las clases trabajadoras han sido sometidas a leyes y decretos ejecutivos que avasallan los derechos laborales, concretan la liquidación fondo monetarista del Estado e incluso revisan los subsidios que se colocaron en el corazón de las protestas de octubre. La pandemia ha sido aprovechada para imponer un horizonte de absoluta precarización de la vida y del trabajo. Por su parte, las élites criollas y sus grandes capitales salen intactos. No aportan un centavo al fisco para combatir la crisis sanitaria o reactivar la economía nacional. La promesa de atracción de capitales internacionales sigue siendo su bandera, mientras sus propios capitales fugan del país al tiempo que lo exprimen. Semejante escenario se blinda con el uso y abuso del estado de excepción y apresuradas piruetas de último minuto en las votaciones parlamentarias. Por ello, es inevitable cuestionarnos qué alternativas democráticas quedan luego del ensañamiento de las élites políticas y económicas con la razón pública, los sectores populares y las clases medias. Más aún, nos preguntamos si las élites tienen un proyecto político o si nos enfrentamos a una clase predatoria que no tiene interés alguno en asegurar mínimos apoyos populares a corto y mediano plazo. ¿Es la vara con la que debemos medirlas el tan esperado retorno de capitales y su eventual goteo hacia los de abajo? ¿O su ensañamiento con el Estado de Derechos la subsume en un trance oligárquico y de negación virulenta de la ciudadanía plebeya? Política de frente, porque la política es cambio de conflicto. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Henry Patricio Alan Alegría, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Y Juan Pazimiño, historiador y profesor universitario, director académico de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, miembro del número de la Academia Nacional de la Historia. Como decíamos al inicio del programa, parece que las élites ganaron todo. ¿Cuál será su estrategia en adelante? Más allá del rentismo, ¿tienen proyecto de acumulación de poder político las élites criollas aquí en Ecuador? Por favor, Juan, comenzamos contigo. Gracias. Buenas tardes a todos los compañeros de este panel y al público que seguramente nos estará viendo y escuchando. Desde la perspectiva de la historia, nosotros tenemos que reconocer que hay distintos momentos en la evolución de lo que podríamos denominar las élites dominantes en el campo económico del Ecuador. Si es que miramos el siglo XIX republicano, la élite dominante está compuesta por una clase terrateniente, este es el eje fundamental. Hay un grupo de comerciantes, particularmente en Guayaquil, y desde mediados del siglo XIX aparecen los banqueros privados del Ecuador. No tenemos una clase manufacturera, una clase industrial, como en ese mismo siglo XIX ocurría ya en los países capitalistas centrales. Nuestros manufactureros industriales son de fines del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. De este modo se van ya uniendo los distintos sectores de lo que denominaríamos en Ecuador la clase dominante esencial al comenzar el siglo XX, compuesta por consiguiente de una clase terrateniente, una clase manufacturera industrial, una clase comercial y una clase de banqueros y gente dedicada a las finanzas. Estos cuatro grupos, hasta bien entrado el siglo XX, no son grupos independientes, están unidos por razones familiares y por razones sociales. De modo que la conciencia de toda esa élite económica suele ser uniforme al punto que no se producen rupturas como se puede pretender en otros países de capitalismo más avanzado,
como por ejemplo las burguesías emergentes, los industriales, frente a los terratenientes tradicionales, que es lo que ocurrió en el tránsito del feudalismo al capitalismo, por ejemplo. En el caso del Ecuador, no. Y por consiguiente, de inicio, al comenzar el siglo XX hasta mediados del siglo XX, tenemos conformado este núcleo, que bien podríamos llamarlo el núcleo oligárquico tradicional. Su mentalidad dominó en el Ecuador. Una mentalidad efectivamente rentista, una mentalidad que reclamaba solamente recursos del Estado para ellos. Además tenemos un Estado raquítico también, un Estado no interventor en la economía, y una mentalidad de élites que consideraban a los sectores populares verdaderas hordas peligrosas para la vida del país, cuando no en la sierra unas masas indígenas ignorantes sometidas al poder a la que este sector menospreciaba. Comienzo por allí para luego ir entrando en el siglo XX, pero vale recalcar este origen oligárquico de esta mentalidad oligárquica en el sector dominante económico del país. Muchas gracias, Juan. Alan, por favor, tus impresiones al respecto. Sí, concuerdo absolutamente con Juan, lo ha explicado de manera muy didáctica y tiene mucha razón. Las élites en Ecuador han sido ante todo unas élites rentistas. En América Latina, salvo algunos países, pero en Ecuador no hemos desarrollado lo que en sociología se conoce como una burguesía industrial, es decir, aquella que se dedica a la producción de bienes para, ya sea bien para el mercado interno o para el mercado externo, pero que produzcan, ¿no es cierto? Nuestras élites, como bien lo decía Juan, o son terratenientes, sobre todo en la sierra, con mecanismos de dominio para la población indígena, y en la costa para el campesino, evidentemente costeño. Entonces estamos hablando de unas élites que su principal ingreso, digamos, su principal mecanismo de acumulación no es la producción, es la renta. Y efectivamente, como lo decía Juan, se trata de élites que están amalgamadas, entrelazadas por relaciones familiares y de parentesco. En mi caso concreto, que he estudiado las élites de Guayaquil, uno puede ver incluso cómo los apellidos se repiten, ¿no es cierto? Uno suele ver, por ejemplo, a miembros de las cámaras con apellidos que se suelen repetir. Por ejemplo, en el caso de la costa tú tienes Arrosemena Puig, Puig Arrosemena, Arrosemena Bernaza, Bernaza Arrosemena. Entonces se trata de élites que se reproducen, viven y están entrelazadas por relaciones de tipo familiar, de tipo de parentesco y por amistad. Yo suelo decir que estas élites suelen cenar y comer en los mismos clubes, ¿no es cierto? Mandan a sus hijos a los mismos colegios, digo, no lo voy a decir aquí, pero van a los mismos clubes, a los mismos colegios, viven en las mismas urbanizaciones. Y efectivamente estas élites, ahí yo hago una diferenciación con Juan, si bien es cierto, tienen un absoluto desprecio al pueblo, ¿no es cierto? En el caso de la sierra, un desprecio al indio visto como salvaje, como incivilizado. En la costa no es que no haya este desprecio, no sobre al campesino costeño, al cholo, solo que es un desprecio mucho más matizado, es un desprecio, digamos, distinto. Para ponerles un ejemplo, uno puede ver a miembros de la élite guayaquileña, ¿no es cierto?, comiendo en un agachadito en la costa, ¿no? Eso le da cierta cercanía a lo popular costeño, pero eso no significa que no existe un desprecio. Y me gustaría poner otro ejemplo. En Guayaquil, que es mi campo de estudio, por ejemplo, durante muchos años se habló del modelo exitoso de desarrollo, ¿no es cierto?, aquel proceso de regeneración urbana en Guayaquil. Y si uno analiza, por ejemplo, las ordenanzas que se emitieron a manera de ejemplo en la zona del Cerro de Santa Ana, hay una que es muy divertida, que siempre coloco como ejemplo, ¿no? Hay una ordenanza municipal que dice que en el Cerro de Santa Ana ustedes no pueden pintar de color amarillo patito, verde botella o rojo sangre las casas, ¿no? La gente no puede pintar las casas, o no puede colgar la ropa, esto es verdad, esto está en las ordenanzas municipales, o la gente no puede colgar su ropa en los balcones, porque ¿cuál es el mensaje? Porque esto genera mal aspecto, esto da mala imagen al turismo. Entonces, lo que podemos ver en estas normativas es cierto desprecio, cierto desdén para lo popular, independientemente de si me gusta o no el amarillo patito, el rojo sangre o el verde botella. Entonces, coincido plenamente con Juan, élites rentistas, entrelazadas por relaciones de tipo familiar, de tipo parentesco, de tipo amistoso,
se educan en los mismos sitios, estudian en los mismos sitios y con un desprecio a lo popular. Solo agregaría una cosa, incluso son élites entrelazadas, uno creería que hay una fuerte fricción en algunos momentos entre élites de la costa y sierra. Hay relaciones de matrimonio y parentesco entre élites costeñas y serranas que podemos luego analizar si ustedes quisieran. Gracias. Muchísimas gracias, Henry. Me parece sumamente interesante la manera en la que tú describes esta reproducción y este espacio de relacionamiento social endogámico entre las élites guayaquileñas. Sin embargo, quiero quedarme un poco en lo que nos comentaba Juan respecto de las élites serranas. Tenemos una vertiente latifundista y en la costa tenemos otra configuración de élites. Y la historia del país se ha batido entre la disputa de estos dos sectores. Estos han sido los poderes hegemónicos que han terminado disputando la política, los nuevos espacios de la economía, en fin. Juan, ¿tú consideras que es la primera vez en varias décadas que las élites serranas y costeñas están conviviendo en el poder? ¿O cómo nos explicamos la configuración, el círculo íntimo de Lenín Moreno, la presencia de gente como Otto Sonnenholzner y María Paula Romo? Cuéntanos. Bueno, siempre han convivido en el poder, tanto las élites oligárquicas de la costa como las élites oligárquicas de la sierra. Han tenido serias diferencias por la conducción del Estado y en torno a ciertos temas. Por ejemplo, el tema impositivo. Como la mayoría de importaciones y exportaciones provenían de la costa y específicamente pasaban por Guayaquil, las élites guayaquileñas tienen una tradición en oponerse al cobro de impuestos, al cobro de aranceles, al cobro de salvaguardias frente a las importaciones y a las exportaciones. Los serranos, en cambio, no disputaban tanto ese tipo de poder económico en la sierra, sino que no se tope la propiedad privada de las haciendas y el sistema de trabajo basado en el concertaje de los indígenas. Por eso la reforma agraria tuvo que imponerse por una dictadura militar, la de los años 1963-66. Y las relaciones de trabajo progresistas tuvo que imponerles otra dictadura, la Revolución Juliana de 1925, a ambos sectores. Cierto, la Revolución Juliana de 1925 es una reacción además contra el predominio plutocrático, es decir, el predominio de grandes bancos que hegemonizan en el Estado entre 1912 y 1925. Pero han convivido de una u otra manera en el poder. Sus contradicciones no han sido tan graves como para que se produzca una verdadera lucha de clases, por ponerlo así, entre la oligarquía costeña y la oligarquía serrana. Pero quisiera hacer referencia a otro momento porque me interesa un poco hacer algo de historia al respecto de este tema. Claro, sí. Un momento de desarrollo de las élites con otras visiones es la segunda mitad del siglo XX, cuando despegan políticas a partir de un Estado más o menos desarrollista con Galo Plaza, pero sobre todo desarrollista en los años 60 y 70. Allí es cuando surge propiamente, lo que deberíamos llamar en el Ecuador, una burguesía industrial, una burguesía manufacturera, y una burguesía en términos generales también, porque entonces quedan atrás las élites tradicionales y particularmente la clase terrateniente afectada con la reforma agraria de la que ya hablé en 1964. Entonces, este modelo desarrollista, particularmente años 60 y 70, en el cual el Estado interviene activamente en la economía, es el que propició el crecimiento empresarial del Ecuador. Aquí, como no se estudia bien la historia, se suele olvidar que el empresariado ecuatoriano creció bajo las alas protectoras del Estado, con recursos del Estado, con inversiones del Estado y con el aliento del Estado, particularmente en las décadas de los 60 y 70. Entonces, este es un segundo momento. Esto les habituó a estas élites, tanto costeñas como serranas, les habituó a reclamar permanentemente del Estado recursos para su propio desarrollo, un rasgo que sigue hasta nuestros días. Y permíteme de una vez adelantar, el tercer momento de desarrollo de nuestras élites dominantes son, en cambio, los años 80, 90, 2000, cuando allí, en un contexto mundial y también latinoamericano, marcado por el neoliberalismo, por la globalización y finalmente por el desplazamiento, la crisis, la derrota mundial del socialismo, la Unión Soviética y todos sus satélites, miembros de su régimen, bueno, todo ello contribuyó
a que se forjara una sola idea. Solo existe el capitalismo global, solo existe el capitalismo como única opción, no hay otra manera de conducir a las sociedades, y eso asimilado por las élites criollas, muy, disculpen la palabra, muy a lo criollo, muy a lo ecuatoriano, es decir, con una serie de límites provenientes del propio subdesarrollo nacional. Entonces, estas élites asumieron desde entonces un comportamiento que ya es habitual hasta nuestros días. Sus ejes son tres. Uno, la oposición al Estado. No están dispuestas a que el Estado intervenga en la economía. Y eso es recurrente desde los años 80, 90, 2000 hasta el presente. No el Estado. El segundo elemento es no a los impuestos. No, el Estado no tiene que cobrarles impuestos. No debemos pagar impuestos. Los impuestos quitan nuestra liquidez a las empresas. Los impuestos afectan nuestra economía. Los impuestos se llevan parte de la plata que nosotros hemos producido, etc. No a los impuestos. Y el tercer elemento, el más persistente de todos, es la flexibilidad laboral. Desde los años 80, 90 han persistido en esta idea, de tal manera que a la pregunta inicial que hacía Isabel, ¿tienen o no un prospecto político, un proyecto político? Claro que lo tienen. Y es precisamente luchar contra el Estado, contra los impuestos, por la flexibilidad laboral. Y lo han conquistado, ahora sí, de una manera arrogante, autoritaria, directa para el futuro. Y eso va a ser grave para la vida nacional. Entonces, estas élites, a través de estos tres grandes momentos históricos que he planteado, como se ve, aumentan su mentalidad, no solo rentista, sino su mentalidad explotadora. Hoy esta élite conservadora de empresarios del alto empresariado nacional tiene una mentalidad atrasada y conservadora porque consideran, en medio de una situación mundial cambiante, que el Estado tiene que achicarse, tiene que salir de su acción frente a la economía, que no se tienen que cobrar impuestos o reducir a esa misma élite y que naturalmente tiene que flexibilizarse el trabajo para supuestamente con eso buscar el bienestar a través de la simple inversión privada sin límites, lo que ellos llaman libertad económica. Pero, sin embargo, parece paradójico, ¿no? Porque como tú decías, durante el periodo desarrollista, las élites en general crecieron, y si hacemos un salto a la última década, este neodesarrollismo que se dio acá en el país y en varios países de la región, las élites también crecieron, estaban bien de alguna manera. ¿Desde dónde entender este odio al Estado, más allá de que por una simple, no sé, rezagos que les quedan, por un lado, y por otro también pensando, está bien, siempre se oponen al Estado en la economía, en impuestos, flexibilidad laboral, justamente lo que han logrado con las últimas leyes y decretos, pero a la vez utilizan el Estado desde su brazo más violento, ¿no? El Estado de excepción. De alguna manera desmantelan el Estado que provee derechos y redistribuye, pero se basan en este Estado que también reprime. Así es, el Estado desarrollista, decía, les acostumbró a que los recursos públicos sean para el desarrollo no solo nacional en general, sino para el desarrollo de ellos. Y finalmente lo que han quedado es una idea de que los recursos del Estado tienen que ser para ellos. Es increíble ese tipo de mentalidad. Y con ello entonces creen que los recursos públicos son recursos para la élite empresarial que tiene que darles, entregarles, tiene que achicarse para efectos de que este sector privado acumule y crezca. Ese es el perverso sentido de las élites económicas actuales del Ecuador. Henry, ¿cómo ves esta distinción? En este periodo postdesarrollista, ¿podemos decir que las élites de la sierra y de la costa han superado sus diferencias, han aprendido a convivir? ¿Cómo han llegado a capturar el Estado? Desde tus estudios de las élites guayaquileñas, ¿qué nos puedes decir al respecto? Concuerdo plenamente con Juan. Varios han sido los discursos que levantaron las élites costeñas y serranas por igual, quizá con mayor intensidad la costeña, sobre su rechazo al Estado, a pesar de que el Estado les creó todo este marco de condiciones para intentar pequeños procesos de industrialización en los años 70. Históricamente también se han opuesto a las importaciones, evidentemente, y en algunos casos, digamos, los sectores más retardatarios de esta élite se opuso a la política de industrialización del gobierno militar en los años 70, eso es así. Entonces, ¿por qué hago esta mención? Porque si uno rastrea los discursos de las élites guayaquileñas, se va a dar cuenta que siguen siendo los mismos discursos. Uno, el Estado es muy grande, el Estado es obeso, el Estado es centralista, el Estado interviene en Guayaquil. Por eso recuerden
este viejo discurso que a veces de vez en cuando sale a flote. Guayaquil genera riqueza, el Estado se lo está robando, se lo está malgastando, ergo la riqueza debe quedar en Guayaquil. Esto en referencia a la no intervención del Estado como regulador, como planificador, como redistribuidor, como cobrador de impuestos, ¿no? Este es un discurso súper importante. Y ahí voy a mencionar dos hechos que muestran esto, ¿no? Como bien decía Juan, en los años 80 y 90, cuando se impuso este modelo neoliberal, yo le llamo neoligárquico, ¿no es cierto?, orientado a la exportación, orientado sobre todo con un mayor peso del mercado y poco el control estatal. No sé si ustedes recuerden, el municipio de Guayaquil obligó al Estado ecuatoriano a que una parte importante de los impuestos que se generan en la ciudad de Guayaquil se queden en Guayaquil. Los ciudadanos guayaquileños podían llenar una papeleta, por ejemplo, en el año 97, mediante el cual decían: yo, fulano de tal, Juan Pérez, designo mis impuestos, 15% de mis impuestos, hasta 20% de mis impuestos, para tal obra. Así fue como se financió el malecón de Guayaquil. Eso no es un problema, eso lo suelen hacer países desarrollados y países descentralizados como España, digamos, con una diversidad de población, ¿no? El problema es que cuando se presentaba y se promocionaba el malecón, no se decía que esos eran recursos estatales que se creaban en Guayaquil, sino que se decía: este es el trabajo de Guayaquil, miren cómo hemos hecho este bonito malecón con recursos guayaquileños de los guayaquileños. La trampa estaba en que esos recursos eran recursos estatales, eso sí, manejados por una élite. Otro ejemplo concreto que le he dedicado, digamos, a investigar es el tema de las fundaciones de Guayaquil, ¿no? Solo dos elementos centrales en el tema de las fundaciones. Normalmente uno puede darse cuenta que las fundaciones son de carácter privado, pero administran el dinero público. Lo que decía Juan, ¿no es cierto? O lo que preguntabas tú, Isabel. Es decir, critico al Estado, verbalmente, por supuesto, rechazo al Estado, pero medro y vivo del Estado. De hecho, las fundaciones reciben dinero público y administran de manera privada el dinero de los ciudadanos. Y para ponerte un ejemplo, la Fundación Siglo XXI manejó en 10 años $300 millones, es decir, la mitad del presupuesto del municipio de Guayaquil, ¿no es cierto? Eso está muy bien documentado, incluso en la prensa. Ese es un elemento. Y otro elemento importante que hacía referencia es: recuerden varias veces, sobre todo yo recuerdo en el año 2008, cuando ganó la nueva Constitución, y la Constitución, no recuerdo ahora la cifra, no obtuvo una votación alta en Guayaquil, pero en el conteo nacional pues había ganado la Constitución del año 2008, ¿no? ¿Cuál era el discurso levantado por las élites? No, a ver, un ratito. Que la nueva Constitución del 2008 solo funcione en todo el país, menos en la ciudad de Guayaquil, porque aquí el discurso era: los guayaquileños dijimos que no, básicamente. Un absurdo, ¿no es cierto? Porque ven en cualquier proceso de fortalecimiento del Estado, un proceso de fortalecimiento del Estado implica cobro de impuestos, regulaciones de mercado, ven en cualquiera de estos procesos una amenaza y lo rechazan de manera frontal y fuerte. De ahí no debe sorprendernos las acusaciones durante todos los últimos 10 años de un Estado centralista, un Estado autoritario, un Estado que te cobra muchos impuestos, lo que decía Juan, ¿no? Entonces, vemos que esta histórica, digamos, rechazo al Estado obedece al rechazo a que el Estado supervise, controle, cobre, redistribuya. El mejor ejemplo de cómo las élites han capturado el Estado es, hay muchos ejemplos, pero en el de Guayaquil tú puedes ver las fundaciones. Solo quisiera agregar dos cositas más para dar paso a los otros colegas. Fíjate que si uno agarra el directorio de las fundaciones de Guayaquil, cualquiera la que tú gustes, Fundación Siglo XXI, Fundación Malecón, Fundación Metrovía, fíjate, la mayoría de los que el cuerpo colegiado que dirige las fundaciones está compuesto por las élites de Guayaquil. Si tú ves los apellidos, no voy a nombrarlos, digo, para no herir susceptibilidades, pero tú puedes ver, por ejemplo, las instituciones que controlan este organismo. Tú puedes ver, por ejemplo, está desde el Arzobispado de Guayaquil, está la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, está este Tintán famoso, ¿no es cierto?, Fundación Ecuador Libre, controlada por un banquero que todos conocemos. Está, por ejemplo, fíjate, en el caso de la Fundación Metrovía, estaban, por ejemplo, personas ligadas al negocio del transporte. Entonces, la estructura institucional de cada una de estas 8 fundaciones
está copada por las élites de la ciudad, ¿no? Élites tanto a título individual como élites de manera institucional, ¿no? Por ejemplo, en todas las fundaciones, por ejemplo, tiene representación la Junta Cívica. Y si uno se mete a internet fácilmente, Google pone Junta Cívica de Guayaquil, va a ver lo más rancio de la élite guayaquileña, digamos, teniendo representación. Es decir, actores privados no electos por nadie, ¿no es cierto?, más que por las autoridades, administran, manejan dinero público. ¿Sí? Eso es lo impresionante, pero además, bueno, voy a dejarlo ahí, pero podemos seguir comentando. Entonces, esa es una de las formas en cómo se ha capturado la institucionalidad local guayaquileña. Hay más, podríamos hablar de los mercados, es una cosa impresionante, pero dejo ahí para, digamos, continuar con el diálogo. Me parece fascinante el análisis que has hecho sobre el término centralismo. El Estado ecuatoriano es centralista cuando no obedece a las élites guayacas, es el resumen. Bueno, está muy interesante la conversación, pero vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con más de Frente Radios. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. Seguimos con nuestro programa Frente Radiosa. Les recordamos que estamos en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM. Además, pueden vernos a través del Facebook Live de Pichincha Comunicaciones o seguirnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Frente Radiosa. Siguiendo con el debate, me parece interesante porque hace poco Henry nos hablaba sobre cómo ha sido el manejo o la toma de lo público por parte de las élites en Guayaquil. ¿Y cómo lee esto después de toda la crisis que se vivió ahí con el COVID en esta ciudad que básicamente fue prácticamente nombrada el Wuhan latinoamericano? ¿Pudieron responder las élites guayaquileñas cuando tuvieron que realmente mostrar esa buena cara al pueblo o fueron absolutamente incapaces? No, a ver, la toma de las instituciones locales, del aparato estatal local por parte de las élites no significa necesariamente un buen manejo. Y aquí quisiera presentar un dato interesante. Normalmente hasta cuando Jaime Novoa era alcalde, solía decir que las fundaciones son instituciones que le permiten generar eficiencia a la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Por este discurso de que lo privado sabe manejar de mucha, valga la redundancia, mejor manera los dineros públicos, ¿no? Entonces, si tú revisas los discursos, entregamos la administración de la ciudad, buena parte de la ciudad, al sector privado porque ellos sí saben manejarlo. Aquí hay una cosa interesante. Yo he hecho análisis de los presupuestos de estas instituciones y es interesante porque fíjate que no es tan cierta aquella idea de la eficiencia. Primero porque ellos tienen gastos administrativos. En muchos de esos casos, los gastos administrativos del manejo del dinero público son bastante altos. Y en realidad lo que encuentras de esto es una duplicidad del gasto. Lo que pasa es que este discurso un poco encantador de que lo privado maneja mejor y que por lo tanto te ahorras, tú lo puedes ver analizando la estructura de los gastos de las fundaciones. No es tan cierto. Ese es el primer elemento. Así que hablar de eficiencia es bastante relativo porque tú lo que tienes es que se gasta tanto en personal en el municipio como el personal que maneja las fundaciones y ejecuta la obra pública de las fundaciones. Además, con un segundo elemento fundamental. Si uno revisa la lista de las constructoras que más han ganado, valga la redundancia, concursos para emprender la obra pública, se va a encontrar que hay 3 o 4 constructoras, así como está pasando ahora con el tema de las medicinas, ¿no es cierto? Acaban de descubrir que ha habido 2 o 3 empresas que se ganaron todos los contratos de medicinas. En Guayaquil son 2 o 3 empresas, no las voy a decir, claro, que se han ganado los contratos durante toda la gestión de la obra de regeneración urbana. Entonces, y hay otro elemento que quisiera agregar, es que además, en este caso, la mayor parte y aquí viene para explicar la pregunta que tú me hacías, buena parte de las obras de regeneración urbana, el 70, el 80%, se destinó a regenerar lo que yo llamo y otros investigadores han llamado
los sitios emblemáticos de la regeneración, es decir, los sitios donde la élite vivía. Ejemplo, para los que no conocen Guayaquil, o hemos ido o han ido pocas veces. Por ejemplo, una parte importante del dinero se utilizó para regenerar el barrio El Centenario, que es un lugar emblemático de residencia de las antiguas élites guayaquileñas, precisamente las que hablaba Juan, ¿no es cierto?, de las élites terratenientes cacauteras del siglo pasado. O se regeneró, todos hemos ido de paseo quizá alguna vez, el Cerro de Santa Ana, también otro sitio tradicional. Menciono esto porque quiero decir tres cosas. Ni son tan eficientes como se presenta, uno. Dos, la mayoría de los contratos, sobre todo los grandes contratos, lo ganaron 3 o 4 empresas. Tres, la mayoría del dinero fue utilizado para regenerar zonas emblemáticas y muy poco se invirtió en agua potable y alcantarilla. Recuerden que en Guayaquil, ahora mismo no tengo la cifra, no la tengo a mi mano, pero exactamente, recuerden que el 30% de la ciudad de Guayaquil no tiene agua en el domicilio y hasta el 40% no tiene alcantarilla. Claro, se hizo un truco metodológico para mostrar que sí lo tiene, pero no es cierto. Entonces, aquí viene la respuesta. Si este ha sido el manejo histórico tradicional de la ciudad de Guayaquil, ¿tú te imaginas que eso va a cambiar con la administración en medio de una pandemia? 3 elementos rapiditos para decirlos, para mostrar que no. El primero, fíjate, ya están al aire los audios donde de manera simplona discuten si se permite o no permite jugar un partido de fútbol cuando ya la OMS había declarado pandemia. 1. 2. No sé si para buena o mala suerte, la alcaldesa de la ciudad se enferma y durante 15 días tú no ves ninguna orden clara, ningún mandato claro, ninguna autoridad en la ciudad durante esos 15, no, un poquito más, en realidad son 19 días desde que se enferma la señora alcaldesa hasta que aparece. Durante 19 días la ciudad parecería que estuvo a su propia deriva. Entonces, las cifras muestran que evidentemente no hubo un manejo adecuado. Y agrego uno más porque le he estado siguiendo el tema de la pandemia. Fíjate que Cuba, que es uno de los países que mejor han controlado el tema de la pandemia, apenas se cerraron los aeropuertos, empezaron con brigadas, casa por casa, para establecer si había gente o no enferma o más que enferma, con síntomas de coronavirus, y ahí focalizar el uso de las pruebas y todo lo demás. ¿Sí? No, en Guayaquil apenas hace 2 semanas se empieza a hablar de que se empezó a hablar de que se van a recorrer la ciudad con brigadas para establecer, mapear las personas enfermas. Y hoy, por ejemplo, ya se ha abierto el semáforo a amarillo. Casualmente estaba viendo las noticias. Fíjate que ni siquiera están pintados en la zona de la bahía los espacios para que la gente circule. Eso te da cuenta con cosas muy pequeñitas de incapacidad de gestión, incapacidad administrativa. Totalmente de acuerdo. Y bueno, volviendo con Juan y retomando además la idea de la nación en su conjunto, o lo que queda de ella en todo caso, un poco desde el sentido común casi, parece que nos han dejado en una zona de tierra arrasada, decíamos el otro día en otro espacio aquí también de Frente Radiosa, porque básicamente están sepultando todos los espacios críticos, la universidad, los trabajadores también con los últimos decretos y reformas legislativas. Entonces, frente a ello, nos queda nación, porque incluso resulta paradójico para las propias élites. Pueden sobrevivir, pueden reproducirse ellas mismas si han básicamente suprimido al Ecuador en su conjunto, y evidentemente, sobre todo a las clases populares. Juan. Entendamos las lógicas de la conciencia que tienen estas élites económicas del Ecuador. Para ellos, lo que el Ecuador está viviendo en la actualidad es lo mejor que puede existir. Y para ellos, hacia futuro, si es que se lograría achicar aún más el Estado, flexibilizar aún más el trabajo y quitar una serie de impuestos para esa élite nacional, con esa mentalidad, estaría mejor. Así es que se demuestra en el Ecuador la desgracia de la situación actual que se vive con la crisis provocada por el coronavirus, la desgracia social, las consecuencias económicas de toda esta situación, demuestran lo atrasadas que son las élites ecuatorianas en su pensamiento, en sus consignas. Mientras el mundo, basta ver los informes de la ONU, de la OIT, del propio Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional,
y sobre todo de la CEPAL en América Latina, esos informes hacen alusión a la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado en medio de esta pandemia. Hacen alusión a la necesidad, cierto es, de postergar probablemente el pago de impuestos, pero no de quitarlos, no de suprimirlos, sino incluso de aumentar a la élite que en América Latina es más rica de lo que se considera, y en el Ecuador, uno de los países más inequitativos del mundo. Y desde luego, todos los organismos internacionales y los estados, por ejemplo, europeos, se preocupan del trabajo como eje en medio de la pandemia y hacia futuro. Se preocupan de que el trabajo no vaya a caer, no se flexibilice, sino que se refuerce para efectos de que los trabajadores vivan bien. El Ecuador es un país sui generis, se obra al revés. La flexibilidad entendida por las élites es que los trabajadores tengan los menores salarios posibles y sin la legislación protectora derivada de conquistas históricas desde el pasado. Qué desgracia para nuestro país tener ese tipo de élite económica. Pero hay además estudios que lo comprueban. En el caso de Guayaquil, también he seguido algunas de las cuestiones relativas a esa élite. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, uno de los libros más interesantes que dan cuenta del origen histórico de la mentalidad de la élite guayaquileña es uno de Camila Townsend, que compara Baltimore y Guayaquil. 1830, las dos ciudades nacían más o menos en las mismas condiciones. ¿Por qué progresó Baltimore y por qué no progresó Guayaquil? Camila Townsend dice, por la mentalidad que tenían las élites con respecto al trato de la población pobre y de los trabajadores. Mientras en Baltimore se preocuparon por el trabajo asalariado, por hacer que las masas vayan a las escuelas a educarse, en Guayaquil se creía que el pueblo era una horda peligrosa. Y utiliza esas palabras, una horda peligrosa, una horda infame de la cual hay que huir, y esa mentalidad se reproduce hasta nuestros días. Y en el caso de Guayaquil, además hay que tomar en cuenta que Guayaquil tiene una élite económica oligárquica poderosa y muy consciente de su poder y de su situación regional. A diferencia de otras ciudades, Quito no es así, por ejemplo. Guayaquil ha creado incluso una ideología propia de esa élite para preservar sus condiciones, el autonomismo guayaquileño. Bajo esa palabra, el autonomismo, interpreta la realidad nacional, lo que decía Henry, una constitución a la que querían la misma constitución, pero un país con dos sistemas. Ese es el proyecto Singapur que planteaban las élites de Guayaquil. Y también el asunto relativo al coronavirus, ¿no? Nosotros, Guayaquil, procedemos y controlamos aquí nuestra situación. El país que controle lo suyo. E incluso una especie de cerrarse bajo la idea de que aquí en Guayaquil no entran de otros lugares. Allí está esa típica frasecilla que surgió en esos días, ¿no? Que los indios se regresen a la sierra. Acá en Guayaquil no entra nadie, etc. Todo ese sentido de autonomismo para preservar el poder. Y eso ha sido acompañado, además, por la historia oficial de Guayaquil, que redunda sobre la base del autonomismo en hechos como que Guayaquil fue la primera y única ciudad en hacer la independencia y que la que dotó a todo el Ecuador de independencia. La posición de algunos escritores de historia en Guayaquil que consideran a Bolívar como un verdadero traidor a la libertad guayaquileña, que consideran al proceso independentista como un proceso de gloria de su región y de su ciudad frente al conjunto del país. Bueno, y podríamos ahondar en ello. Sí. Tú has mencionado una cosa que es sumamente interesante, y es que nuestras élites actúan en todo contrasentido para el desarrollo del país. Podríamos decir que son élites ignorantes, que son élites rentistas, pero son sobre todo élites que ven a los ciudadanos más como esclavos que como posibles clientes o como posibles generadores de conocimiento para su propio beneficio. En ese sentido, quiero preguntarte, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Los medios de comunicación siempre han sido capital
de las élites, sobre todo aquí, bueno, están bien definidos en la sierra y en la costa. Pero ¿cuál ha sido su rol para legitimar estas visiones que ahorita hablándolas sin careta nos parecen tan retrógradas, nos parecen tan simplistas? Pero ¿cuál es el papel de los medios para hacernos creer que eso es viable? También es históricamente cambiante. Yo he seguido la trayectoria de medios porque incluso por razones familiares, yo soy heredero de una familia de periodistas y he estudiado el tema del periodismo nacional. Hasta los años 80 todavía el periodismo nacional es muy crítico, incluso con diferencias de periódicos. Uno podía leer El Telégrafo y El Universo con típica visión guayaquileña, podía reflejar en El Comercio y el diario Hoy, por ejemplo, una típica visión serrana. Durante algún tiempo el diario Hoy se presentó como un diario muy progresista e incluso de centro izquierda. En la época de Febres Cordero, el director del diario Hoy casi lo vinculan como una especie de ideólogo de Alfaro Vive y cosas así, que no ocurría con los medios costeños. La televisión sin duda tiene más predominio por sus imágenes y son más guayaquileñas en su fuerza, en su poderío. Pero vamos a la situación actual. ¿Cuál es el problema? Nosotros construimos a fines del siglo XX, las dos últimas décadas, y después, desde 2017, se revive un proceso de construcción de un sistema, de un modelo que yo lo he bautizado, para ser diplomático, un modelo empresarial neoliberal. Bajo esas condiciones, como que nuestras élites se han unificado en los criterios. Yo hice un estudio con mis alumnos de la universidad, siguiendo todos los pronunciamientos de las cámaras de la producción entre 1979 y el año 2006. Coinciden con los mismos planteamientos que tienen ahora, porque es un estudio de largo plazo, entonces coinciden con los planteamientos que tienen ahora. Esa élite incluye a los grandes medios de comunicación que también por su visión empresarial se liga al pensamiento de esas mismas élites con las que tienen relaciones familiares, relaciones sociales o buenos negocios. Y por ello, cuando hablamos del papel de los medios, tenemos que diferenciar, claro, el papel de estos medios grandes de comunicación vinculados a la visión hegemónica de las élites económicas del Ecuador y, por tanto, respondiendo a esas mismas élites y a esos mismos intereses. Y esa élite que tiene las consignas, porque no tiene una ideología clara económica, no la tiene. De economía sí parece que no saben nada. Lo que tienen es consignas económicas, ¿no? Si es que uno compara con la teoría económica lo que ocurre en el pensamiento universal, estas élites tienen consignas y con esas se mueven. Y entonces, en situaciones críticas como las que vive en el Ecuador de la actualidad, han aprovechado estas élites para imponer sus puntos de vista a la vida política nacional y a la visión desde el Estado. Eso es lastimoso porque entonces lo que ha ocurrido es que postergan la calidad de vida de la población. Y por último, una cuestión que quería referirme sobre Guayaquil. 30 años de dominio social cristiano en Guayaquil, de la élite vinculada al gran negocio de la banca, del comercio, de la industria local, pero sobre todo las finanzas y el comercio. Bueno, 30 años. ¿Y qué se demostró en la crisis del coronavirus? Se demostró una situación escandalosa en la vida del país. Casi lo que Camila Townsend había descrito de Guayaquil de 1830, en esos términos de ideología dominante, de pensamiento de una élite que nunca consideró que el bienestar del comercio, de la banca, de su riqueza, tiene que ser también para el bienestar colectivo. No, se demostró una ciudad con una élite muy enriquecida y una pobreza generalizada sin atención alguna. Si es que eso lo reproducimos a nivel del país, es lo que ocurre con nuestras élites dominantes en la economía. Estas élites acumulan riqueza, por ello el Ecuador es uno de los países más inequitativos del mundo, pero no redistribuyen la riqueza. Y cuando alguien intenta hacer un mediano proceso de redistribución de la riqueza, entonces estas élites se sienten amenazadas y son capaces de provocar regímenes autoritarios para que controlen la situación a fin de que su poder no se vea afectado. Muchas gracias.
Y justamente aprovechando la visión histórica que tienen ustedes dos, y por lo que nos cuentan, ¿no? Que es más bien recurrente esta mentalidad retrógrada, estas consignas económicas, más que verdadera lectura de la economía para el bien común. Pero también desde esa visión histórica, ¿hay momentos de resistencia? ¿Qué podemos aprender de la historia desde los sectores populares, las personas movilizadas, para resistir frente a esto que pareciera ser la peor crisis? Tal vez, Henry, ¿tienes ideas al respecto? A ver, yo no soy historiador, conozco algo de la historia y Juan es probablemente toda una personalidad. A ver, pero en términos de resistencia, claro que la ha habido, ¿no? Pero yo voy a enumerar algunos casos y quisiera agregar un punto. Tenemos, por ejemplo, el tema de la resistencia en los años 20 de los sectores populares de Guayaquil, ¿no? Tan es así que la famosa novela de las cruces sobre el agua, no ha habido resistencia. Luego tenemos en los años 60, me parece que es el 66, no recuerdo, la resistencia de los estudiantes que se toman la casona universitaria. Ha habido resistencia. Yo lo que quisiera más bien señalar es que es un punto. Concuerdo plenamente con Juan en cómo opera esta élite, una élite que desprecia lo popular. Yo siempre digo que con la regeneración urbana de Guayaquil lo que querían hacer era una especie de bulevar parisino, pero sin cholos, sin cholerío, ¿no? O sea, el bulevar parisino, pero sin nosotros los cholos, más o menos, si eres costeño. Lo que quería decir es que esta élite, y aquí me parece que está la clave, sí, es una élite que no distribuye, es una élite rapaz, es una élite que desprecia, pero entonces la pregunta es, ¿por qué la gente le sigue votando? ¿Por qué cadáveres en las calles? Hay una popularidad todavía importante de Cintia Viteri. Escuchaba aquí en esta misma radio la semana pasada que 40% de la población todavía en Guayaquil creía que Cintia Viteri había hecho una buena gestión. Y aquí lanzo una clave que siempre lo discutimos con un amigo, con David Chávez, es que hay un punto fundamental para entender eso. Es que la élite guayaquileña ha desarrollado, como bien lo decía Juan, un discurso ideológico que le llega a los sectores populares como consigna, de que si eres pobre en Guayaquil, trabajando duro, vas a llegar a ser como ellos. En honor al tiempo, vamos con una pregunta de cierre para los dos. Comencemos con Juan y luego vamos con Henry. Les pido que tratan de ser un poco breves. Entre Otto y Nebot, ¿por quién se van a jugar las élites en el 2021? Esa es una pregunta para un historiador bien complicada. ¿Por qué? Porque algo así como que nosotros decimos, veamos que los políticos hagan las tonteras que hacen y después nosotros escribimos, ¿no? Pero, de todas maneras, es un desafío la pregunta. Yo creo que el Ecuador se parece a una especie de olla de presión. Se está calentando, pero todavía no revienta. Y ese es un problema social muy difícil de comprender a veces y de prever, sin duda alguna. Porque las condiciones bajo las cuales está creciendo el país en estos momentos y hacia futuro van a provocar que la brecha social se transforme en aquello que Marx lo supo decir con absoluta claridad, una verdadera lucha de clases, en que la élite quiere preservar su dominio a toda costa, en el que las masas quieren también vivir mejor y para ello plantearán, sin duda alguna, su propia movilización y su propia válvula de escape. De tal modo que a mí me parece que la situación del Ecuador es exactamente eso, como una olla ardiente contenida todavía, pero que no sabemos por dónde estallará. Y no es un problema de elecciones del 2021, es un problema estructural, es un problema de clases. Y en ese problema, esta confrontación puede llevar a situaciones de auge de la movilización social que logre conquistas insospechadas todavía. Pero se están acumulando una serie de fuerzas, resistencias y conciencias que bien pueden orientar el Ecuador del futuro de una manera insospechada. La historia del Ecuador parece ser la historia de todo el mundo, la historia de la lucha de clases. Henry, ¿cuál es el futuro o el panorama político que tú ves para las élites en el 2021?
Tremenda pregunta. A veces uno no suele tener la bolita de cristal, pero mira, lo que puedo decir es varias cosas. Uno, yo las veo en este momento, no veo una élite fragmentada, veo una élite bastante consolidada. De hecho, no se hubiesen atrevido a tomar las medidas que están tomando los gobernantes si no tuviera un fuerte respaldo de las élites. Entonces veo una élite cohesionada. Un segundo elemento en la línea de Juan es que es un poco tonto porque, o sea, nuestras élites son tan predatorias, que ni siquiera se dan cuenta que el mínimo bienestar de la población es también su bienestar. Ese es el punto, o sea, ahí concuerdo con Juan, son tan, bueno, a veces no sé si son tan ignorantes, pero no se dan cuenta que incluso conservar su riqueza supone también un mínimo de bienestar, y hoy están llevando a la población a que lo único que está en juego es la vida. Ya no estamos hablando de impuestos, ya no estamos hablando de un modelo, estamos debatiéndonos la vida. Tercero, coincido plenamente con Juan con esta idea de que es una olla de presión. Lastimosamente no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni por dónde, porque estos momentos también dan lugar a soluciones fascistoides. Digo, entre comillas fascistoides, ¿no? Puede ser que frente a una arremetida popular, una insubordinación popular, la salida sea una salida bastante autoritaria, ¿no? También puede haber esa posibilidad. Entonces, ese es un serio peligro. Es un serio peligro. No por nada han soltado rumores de que los militares están pronunciándose. Hay un serio peligro de que esta insubordinación probable, si estuviese popular, sea de tal nivel que la salida sea incluso una salida tremendamente autoritaria. Fijémonos solo en lo de octubre, con una insubordinación popular, lo que se hizo. Yo no sé si tengo un poquito de tiempo, pero recuerden que... Estamos apretadísimos. Sí, en la insubordinación de octubre hubo más detenidos que en los últimos 10 años del último gobierno y se quemaron 100 vehículos militares, una cosa impensable. Piensa tú cuál podría ser el estilo de represión de estas élites con una insubordinación del tamaño que podría uno prever con las condiciones de las que han sometido a la población. Entonces, el escenario es un poco complejo. Está en juego la vida. Totalmente de acuerdo. Bueno, agradecemos a nuestros invitados y esperamos tenerlos nuevamente en este programa. Porque la política es cambio y conflicto. Esto fue Frente Radiosa. Hasta el próximo viernes. Agitamos la política, de eso se trata. El conflicto no es karma, sino democracia. Frente Radiosa, todos los viernes a las 18 horas. Por la señal de Pichincha Universal. ¡No se olviden!